Gloria a Dios. Glory to God. Algo de las cosas que aprecio mucho de la iglesia de Balboa es la diversidad. One of the things that I really appreciate of the Balboa Church is diversity. Y hace 11 años, ya vamos para 12 que estamos aquí en Panamá. And 11 years ago, and we're going on 12, we've been here in Panama. Al principio cuando vine me costaba tener el mismo sentimiento con un canto en inglés que con uno en español. And in the beginning, it was hard for me to have the same feeling with the song in English as I did with the song in Spanish. Y gracias a Dios porque esta iglesia tiene los dos idiomas bien marcados y cada uno puede, cuando está cantando, tirar su propio idioma para cantarlo. And thanks be to God that here in the Balboa Church we have both languages very marked, and you can choose whichever language you prefer to sing in. Pero los que me conocen que pasé por un momento difícil después de la muerte de mi madre, But those that know me that I went through a difficult time after the death of my mother, los cantos en inglés me confortan más que los en español. the songs in English comforted me more than the ones in Spanish. Sé que el mensaje que traigo es un mensaje que está preparado por Dios. I know that the message that I'm bringing is a message prepared by God. Para que ustedes me crean, les voy a explicar por qué. And for you to believe me, I will explain why. Me levanté perfectamente sano. I woke up perfectly healthy. Temprano en la mañana hice mi oración y me puse a repasar el sermón. Early in the morning, I woke up and I prayed and I started reviewing the sermon. Pero de repente me dio un terrible dolor de cabeza. But all of a sudden, I got a terrible headache. Y después se me tapó la nariz. And then my nose got stuffed. Esta semana fue una semana un poco dificultosa. And this week was a difficult week. Tuvimos un pequeño accidente con Estuardo Roberto. We had a small accident with Estuardo Roberto. No pudo venir porque todavía está muy golpeado de su boca. And he couldn't come because he still, he has this wound in his mouth. De camino acá me llama mi esposa, On my way here, my wife called me que se volvió a golpear en el mismo lugar y estaba sangrando. that he got hit in the same place and he was bleeding again. Los que son padres, ¿qué harían? Those are parents. What would you do? Hay que confiar en el Señor. We have to trust in the Lord. De ahí estando acá, Then, being here, había muchas distracciones. there were many distractions. Finalmente se me quitó el dolor de cabeza cuando oré. Finally, my headache left me when I prayed. A lo largo de mi vida he tenido varios nombres. Throughout my life, I've had several names. Sí, por extraño que parezca, no siempre fui Eric Muñoz. And even though it seems strange, I wasn't always Eric Muñoz. Parte de la razón de esto es porque cuando era niño, And part of the reason for this is when I was a child, mi papá siempre tuvo la característica de llamarme de una u otra forma, my father had the characteristic of calling me one way or another. ya sea por otro nombre o algún apodo. Either be another name or a nickname. En algunos casos porque era gracioso, In some cases because he was funny. en los otros porque, qué sé yo, para él era un invento, ¿no? And in other cases because it was something that he came up with at a particular time. De hecho, le gustaba inventarse nombres. Sometimes he would like to invent names. A veces pronunciaban mi nombre de una forma diferente porque yo no lo sabía pronunciar de niño, como a todos los niños les pasa. Sometimes he would pronounce my name differently because when I was a child, I wasn't able to pronounce it properly, as many children go through. Y así tuve diferentes nombres durante mi infancia. So that's why I had different names throughout my childhood. Por una etapa constante fui Ranferi. For a constant period of time, I was Ranferi. Dejó de llamarme Ranferi hasta que dedicaron a un niño y le pusieron Ranferi también. And then he stopped calling me Ranferi because, they dedicated a child and they named that child Ranferi too. Así fui Linorrino, Rinolino, no tenés que repetir todos. Yeah. Ericobeto y un sinfín de nombres. So that's how Eric's father came up with all of those nicknames. Más recientemente por la empresa donde trabajo Recently, because of the business where I work, y porque es una empresa americana and because it's a company, an American company, y también por internet y el inglés, and because of internet and English, perdí mi apellido. I lost my last name. Dejé de ser Muñoz I stopped being y Muñoz, soy Munoz.
And now I am Munoz. Y cuando doy mi correo electrónico tengo que estar explicando que no es con la ñ, es con la N. And when I give my email, I have to explain that it's not with an ñ, which is not we don't have that letter in English anyway. And so I have to explain that you have to use the N. De niño también en el colegio había otro compañero que tenía un nombre similar al mío. When I was a child in school, there was a classmate that had a name like mine. Su nombre era Eric. His name was Eric. El mío es Eric. Okay. El nombre? Eric. El nombre de él era Eric, el mío es Eric. Okay. The child's name was Eric and my name Lo que ocurre is es que mi nombre tiene C y K y el de él solo tiene K. Oh. What happens is my name has both C and K, and his name only had K. Yo siempre llevaba a la delantera porque tenía 2 letras de más. And I always was ahead because I had 2 letters. Pero la two pronunciación additional letters. fonética es evidentemente complicada. But the phonetic pronunciation is evidently complicated. Entonces nuestros compañeros nos llamaban por el apellido. That's why our classmates call us by our last name. A él le decían Frank y a mí me decían Muñoz. They called him Frank and I was called Muñoz. Poco a poco el Muñoz fue siendo transformado And little by little, the Muñoz last name was transformed. y terminé siendo Muñiz. And my last name ended up being Muñiz. De igual forma le pasó al pobre Santiago, The same happened to James. que en inglés es James. That in English is James. In English, well, En in Spanish it's francés es Santiago. Jacques. In French, Jacques. En italiano la como. In Italian, Lapon. En otros idiomas, llamo, Diego, Jaime, Jacobo, Jacob. And in other name, Diego, Jaime, Jacobo, Jacob. Pero en verdad todos son referencia al mismo nombre. But the truth is, all refer to the same name. Todos se refieren al apóstol Santiago. They all refer to the Apostle James. Aparentemente, Apparently, no solo hay un apóstol Santiago. Si lo se recuerdan bien, hay 2. and apparently there's not just one Apostle James, but 2. Y entonces también a ellos les pasó lo mismo. And they went through the same thing. Para diferenciarlos usaron la edad. To differentiate between them, they used their age. Santiago el mayor, Santiago el menor. James, the older one, and the younger one. Imagínense llamando a Santiago Imagine calling James entre los 12 apóstoles. among the 12 apostles. Pídanle a Santiago que haga esto. Ask James to do this. ¿Cuál? Which one? Al mayor. The older one. También Santiago también se tenía una diferenciación por su origen. They also differentiate them because of their origin. Santiago el hermano mayor de Juan, James, the older brother of John, Santiago Alfeo. and James Alphaeus. También a Santiago el que escribió la carta de Santiago. Also, James, the one that wrote the letter of James. Se dice de él que era hermano de Judas. They say that he was Judas' brother. Y Pablo se refiere a él como el hermano del Señor. And Paul refers to him as the brother of the Lord. Y ahora que vamos a abrir la palabra de Dios, And now that we're opening the Word of God, oremos una última vez más. let us pray again. Amante Padre, Beloved Father, nos has mandado una carta por medio de Santiago, Señor, you have sent us a letter through James, Lord, que es muy necesaria para el pueblo adventista y el de Balboa hoy. that is necessary for the Adventist people and the Church of Balboa today. Abre nuestras mentes para el entendimiento de los mensajes que tienes para nosotros, Señor. Open our minds to understand the message that you have for us today, Lord. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. In the name of Jesus we pray. Amen. Yo les voy a pedir que usemos el poder de la imaginación. I am going to ask you to use the power of imagination. A los niños en la historia siempre tratamos de que usen su poder de imaginación. For the children in the children's story, we always try to have them use the power of Y imagination. Jesús dice que hay que ser como niños para entrar al cielo. And Jesus says that we have to be like children to enter the kingdom of God. Porque cuando leemos las historias y los elementos que describen cómo será la venida de Cristo Jesús, When we read the stories and the elements that talk about the return of Christ Jesus, solamente podemos imaginárnoslo hasta que estemos ahí. we can only imagine it until we are there. Cuando yo leo el tamaño de la ciudad santa cuando está viniendo en el cielo When I read of the size of the holy city when it's coming down from heaven, y que tiene distancia de estadios,
and that it has a distance of stadiums. Me cuesta imaginármela. It's hard for me to imagine. Pero tengo que usar fuertemente el poder de la imaginación para ver algo glorioso descrito por medio de la Biblia. I have to strongly use the power of imaginations to see something glorious described in the Bible. Y entonces vean así, hermanos, nunca debemos de perder como niños el poder de la imaginación. So you can see, brethren, that we are not to lose, like children, we are not to lose the power of our imagination. Entonces les pido que nos imaginemos que estamos recientemente en el periodo después de que Jesús estuvo en la tierra. So I ask you to imagine that we're in the period right after Jesus was on earth. No teníamos más escritos que los que eran del Antiguo Testamento, We didn't have any more writings other than the ones in the Old Testament. porque en ese momento la palabra era una palabra hablada. Because on those days, the word was a spoken word. Entiéndase que cuando un apóstol escribía una carta, And let us understand that when the apostle wrote a letter, y esa era carta enviada y era transcrita para otros destinos, and when this letter was written and transcribed for other destinies, era de mucha alegría recibir noticias y nuevas instrucciones. it gave great joy to receive news and new instructions. Pensemos en este momento que estamos a punto de recibir la carta de Santiago. And let us think that we are about to receive the letter of James. Hermanos, les traigo las buenas nuevas. Brethren, I bring you good news. Hemos recibido una carta de los apóstoles. We have received a letter of the apostles. Alguien preguntaría, ¿de cuál? Someone may ask, whom? De Pablo. Paul? Yo diría, de Santiago. No, James, I would say. Y una hermana diría, ¿cuál de los dos? And a sister would say, which one? El menor. The younger one. Muy emocionados agarraríamos la carta de Santiago, abriendo sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 1. And really excited, we would open the letter of James, and I ask you to go to your Bibles to James chapter 1. Y como es novedad, And because it's a novelty, dejaríamos de hacer todo para escuchar lo que fue escrito. we would stop everything to listen to what was written. Y empezaríamos a leer en voz alta. And we start reading in a loud voice. Capítulo 1, versículo 1. Chapter 1, verse 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Dándose una connotación que Santiago escribió para los judíos y los que estaban conversos ya en ese momento. And gives the connotation that James wrote for the Jews and those that were converted to Judaism at that moment. Ahora, como estamos usando el poder de la imaginación, And because we're using the power of imagination, tenemos que imaginarnos que tuvimos que salir huyendo después de que el templo fue destruido. we have to imagine that we had to run away when the temple was destroyed. Y no podemos volver. And we cannot return. Pero añoramos volver. But we long to return. Porque como judíos Because as Jews, queremos que se vuelva a instituir en la tierra el reino de Dios. we like for the kingdom of God to be reinstituted on earth. Y nos dice salud. And he says, greeting. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. No voy a leer toda la carta, no se me preocupen. I am not going to read the entire letter, so do not worry. Aunque es una carta corta, pero con los dos idiomas tardaríamos bastante. Even though it's a short letter with both languages, we would take a long time. Y soy consciente que son las 12 y quizá hay un pollo esperándolos en casa. And I acknowledge that it's 12 o'clock and you may have a chicken waiting for you at home. Entonces no haremos eso en el día de hoy, pero sí los invito a que lean la carta completa. So we're not going to do that today, but I invite you to read the whole letter. Fue escrita para todos nosotros por Santiago. It was written for all of us by James. Santiago tiene una cosa bien particular. James has something very particular. Al leer su carta ustedes van a denotar que la forma en la que escribe era una persona educada. You would see that by the way of his writings, he was an educated person.
y tuvo gran consideración en cómo estructurar el mensaje para cada uno de nosotros, And he had great consideration in how to structure the message for each one of siendo us, guiado por el Espíritu Santo. being led by the Holy Spirit. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias. James advises the believers to put into practice their beliefs. Y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir la fe. And he offers them practical ways how to live their faith. Pero siendo así, entonces la carta de Santiago muy clara, So being the letter of James really clear, directa direct, y concisa con solo 5 capítulos, and really concise with only 5 chapters, lo que haré hoy es compartir 5 elementos que Santiago tiene para nosotros como pueblo adventista de la iglesia de Balboa. I will share with you 5 elements that James has for us as the Adventist people of the Balboa Church Que son de importancia para nuestros días recientes. that are of importance for our recent days. Y después de esos 5, oramos y nos vamos. And after these 5, we will pray and leave. Santiago capítulo 5, versículos 14, 15 y saltamos al 19. James chapter 5, verses 14, 15, and 19. Y me disculpan que me salte algunos versículos, pero como dije que no la voy a leer completa, voy a hacer énfasis en alguno de ellos. And please, I would like to apologize for not sharing all of the verses, but I am just going to focus on a few of them. Este elemento es un mensaje a los ancianos. This is a message to the elders. Ahora, entiéndame que los 5 elementos me aplican a mí que estoy aquí en el frente. So understand that these 5 elements apply to me, which I am here before you, Porque yo también soy anciano. because I am also an elder. Entonces me estoy hablando a mí mismo y a mis compañeros. So I'm speaking to myself and to my peers. Estuve orando durante toda la semana que Dios me quitara orgullo y soberbia. I was praying throughout the week for the Lord to remove pride, Porque no quiero juzgar a nadie y Santiago me lo advirtió. because I do not want to judge anyone, and James warned me about Me it. dijo, no seas ligero en juzgar. Cuando lo lean van a ver que es cierto. And James told me to not judge lightly. And when we read it, you will see. Pero como somos una familia, amén, But because we're family, amen, puedo comprender cómo estamos viviendo como familia. I can understand how we are living as a family. Y en este caso como anciano. And in this case, as elders. Vamos a leer entonces Santiago 14, 15 y 19. Capítulo We are going 5. to read chapter 5 of James, verses 14, 15, and 19. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Y a la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall rise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Brethren, verse 19, Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, vamos al 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. and verse 20, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Como ancianos tenemos que ser no prontos a juzgar. As elders, we are not supposed to be quick to judge, No tenemos que tener rapidez para decir que las cosas están mal and we shouldn't be fast to say that things are wrong, y quizá discutirlas públicamente o incluso en la junta de iglesia. or to discuss them publicly, or even in the church business meetings, Sino como primera mano buscar traer a los que se han perdido el camino al camino de Cristo de vuelta. but instead, in first hand, to bring those that have erred back into the way of the Lord. La labor de nosotros los ancianos en la iglesia, según Santiago, Our work as elders in the church, according to James, es de oración, is of prayer, de fe, of faith, de sanación, of healing, de bendición of blessing, y de perdón.
and forgiveness. Acá no dice que reprochemos a alguien por haber llevado la vida del mundo. And it's not for us to scold those that have lived the way of the world, O que espantemos a los jóvenes porque se visten diferente. or to chase out the youth because they dress differently. Dice que procuremos traer al pecador fuera de su horror para procurar su salvación. But instead to bring out the sinner out of his error for salvation. Y el llamado de Santiago es que es momento para los ancianos de ser baluarte para la obra de Cristo. And the call is for us to be a guide for the work of the Lord. Vamos a Santiago capítulo 2, el segundo elemento. Let us go to chapter 2 of James for the second element, Versículos 3 y 5. verse 3 and 5. Acá hay mensaje para los diáconos, diaconisas y Dorcas. And here we find a message for the deacons, deaconesses, and the people from the department of Dorcas. Si lo tienen, un amén. If you have it, say amen. Capítulo 2, versículo 3 y 5 dice: Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. And ye respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Dije que el mensaje también es para mí. I said that the message was also for me. También fui ordenado como diácono ya. I was also ordained as a deacon. Y la Biblia enseña que una vez ordenado, a menos que uno incumpla las reglas de la ordenación, sigue siendo ordenado, aun cuando no esté llamado para ese momento en el periodo. And the law says that once you have been ordained as a deacon, unless you break the rules, you will always remain a deacon. Entiéndase que si aún así usted no está en servicio este año, pero ya fue ordenado, And understand that even if you are not in service this year, but you have been ordained como anciano o como diácono o diaconisa en este caso, as an elder, a deacon, or a deaconess, el mensaje también te aplica a ti the y a mí. message also applies to you and to me. Santiago nos insta a obviar el parecer. James advises us to hate the outer appearances. El no ver lo fino de la ropa, For us not to take notice of the fancy clothes a no hacer distinción de dinero. or make distinctions because of money. Y si aún así llega un pobre vestido andrajoso, maloliente, And if a poor person comes not dressed properly and not smelling properly, darle el mejor lugar al frente con todos los allow demás. them to sit in the front with everyone else. Esa persona puede venir con un corazón auténtico a alabar a Dios. That person can come with a genuine heart to praise the Lord. Pero cuando me lo sientan al lado dice que huele feo. But when they sit that person next to me and I know that they don't smell right, Y yo hago, and I do, ¿cómo creen que se siente la persona? how do you think that person feels? Y si aún estuviera perdida en el camino equivocado, And even if that person was lost in the wrong way, Santiago dice que nuestra responsabilidad es otra. James says that our responsibility is another. Porque qué bonito y fácil es dar un abrazo al que huele limpio. Because it's easy and nice to hug someone that smells nice. Pero al que no, no tanto. But that one that doesn't smell nice is not that nice. Santiago nos invita incluso a tener el refuerzo de lo que Hebreos 13:2 nos dice. James also invites us to have the reinforcement that we find in Hebrews 13:2. Vamos a Hebreos 13:2. Let's look for Hebrews 13:2. Leamos 1 y 2. Let us read verse 1 and 2. Permanezca el amor fraternal. Let brotherly love continue.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Hace unos sábados atrás vino una persona con esa descripción. A few Sabbaths ago, a person came with that description. Cada uno sabrá si lo notó o no. Each one will know if they took notice or not. Pedía unos zapatos, That person was asking for shoes, comida y ropa. clothing, and food. Estuvo en escuela sabática y en el culto divino completo. That person stayed for the Sabbath school and the whole divine worship. Y por último pedía poder cargar su celular. And lastly, that person asked to charge his cell phone. Gracias a Dios hubo respuesta de varios miembros de la iglesia. And thank be to God that there was an answer from various members of the church. Pero me hicieron una pregunta muy peculiar que sigo resonando en mi cabeza al día de hoy. But I was asked a very peculiar question that continues to resound in my mind Me today. invitaron a regalarle mis zapatos They invited me to give him my shoes, y tuve duda. and I doubted. Me escudé en el tamaño de la talla. And I shielded myself behind the size of the shoe. ¿Cuánto calza usted? What is your size? 8, me dijo. 8. Ah, este es 10, no te va a quedar. And mine is 10, so it's not going to fit. Y nos da risa. And this makes us laugh. Pero lo que la palabra nos está diciendo es otra. But what the Word of God is saying is another thing. ¿Entienden por qué es un mensaje para hoy nosotros? Can you understand why this is a message for today? Porque yo no veo muchas personas acá que nosotros las hayamos traído con esa descripción, yo incluido. Because I don't see many people here that fit that description that we have invited here. that Pero fit that Santiago nos está diciendo que hay que tener atención a las personas con necesidad. But James is telling us that we are to take attention to those that are in need. Porque los pobres están destinados a ser ricos en fe y a tener acceso al reino de los cielos. Because the poor are destined to be rich in faith and have access to the kingdom of heaven. Y cuando lean Santiago van a encontrar más cosas de las que yo estoy mencionando. And when you read James, you will find other things like the ones that I am mentioning. Incluyendo una de ellas que nos decía que nosotros que estamos acá y si no tenemos esa descripción somos ricos. Including those that say that some of us that are here are rich. Sí, tenemos nuestras quizá retos financieros. Yes, we may have our financial challenges, Algunos por alguna otra condición, otros por decisión. some for certain conditions, others because of their own decision. Sí, sí, claro, se endeudaron. Yes, of course, they got into debt, Ahora hay que pagar la deuda. and you have to pay the debt. Y a veces hasta pensaremos, ay, ¿será que doy el diezmo mejor pago? No, hay que pagar primero al Señor y después lo demás. And maybe sometimes we would think, oh, should I tithe or should I pay the debt? Well, you have to pay the tithe and the debt. Pero solo aquellos que en algún momento solo han tomado sopa para el almuerzo, But maybe those that at some point have only had soup for lunch, porque era lo único que había, because that was the only thing they had, y apretaron un poquito más las finanzas para salir adelante con la familia, and they got a little tight in the finances so that they can move forward with the family, podrán cerca de comprender lo que es estar afuera andrajoso, pobre, malhediondo y querer venir a alabar al Señor. maybe a little closer to understand what it is to be outside, dressed filthy and smelly, and wanting to come in and worship the Lord. Y Santiago nos hace un llamado a nosotros como diáconos, diaconisas y dorcas. And James is giving us a call as deacons, deaconesses, and Dorcas. Y es momento de estar preparados para cuando eso se presenta. And it's moment to get prepared for that when it presents. De manera en que no tenemos que andar preocupados qué pasó, dónde lo sentamos y el otro viendo lo feo. So that when the moment comes, we are not worried about where should we sit this person, or if we start staring at the person the wrong way. Sino que le damos el abrazo fraternal y le decimos, ven, tu Señor y mi Señor te recibe. But instead, we can give them a brotherly love and say, you're welcome. The Lord welcomes you here. Vamos a Santiago capítulo 3, versículos 5, 9, 10 y 17. Let us go to James chapter 3, verses 5, 10, and 17. Mensaje para los directores en la iglesia.
Message for the directors in the church. Santiago capítulo 3, versículos 5, 9, 10 y 17. Yo voy diciendo los versículos mientras los vamos leyendo de todas formas. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Even so, the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindled. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Verse 9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verse 10, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Entiéndase que la oración en nuestra mente es siempre decir, cierra mi boca, Señor, si lo que voy a decir no va a construir. And we have to understand that our prayer in silence should always be, Lord, keep my mouth quiet if what I am going to say is not to build up. Santiago nos motiva hacia no crear división, James motivates us this way to not create division a criticar a los otros departamentos de la iglesia. or criticize the other departments in the church. Va a ser el día de la mujer. Oh, it's Women's Day. Sí, lo he escuchado aquí en esta iglesia. I've heard it here in the church. Uy, jóvenes, esos no saben qué están preparando. Ooh, youth, AY, they do not know what they're preparing. A frenar nuestra lengua y a procurar domarla. To restrain our tongue and to tame it. A hacer la paz teniendo paz. Making peace, having peace. A no instar a otros en la división. To not instigate division. Y que nuestra boca proceda bendición. And that from our mouth proceed blessing. Queridos hermanos directivos de iglesia, Brethren, directors in the church, Santiago nos dice que es momento de entregar nuestra boca a Cristo. James says that it's time to give our mouths to Jesus. Vamos con el cuarto elemento. Let us go with the fourth element. Santiago capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. James 4, verses 4, 7, and 10. Este es un mensaje para todos los miembros de la iglesia de Balboa. And this is a message for all of the members of the Balboa Church. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Santiago nos invita a alejarnos del mundo, James invites us to go, get away from the world a estar más cerca de Cristo nuestro Señor, and to draw closer to Christ our Lord, a no hacernos amigos de las cosas del mundo, to not become friends of the things of the world, a no invertir mucho tiempo viendo ciertas cosas que no nos construyen. and not to invest time watching things that do not build us up. Y cuando nos pregunten, ¿ya viste la serie tal? And when they ask us if we have seen such and such series, No nos sintamos motivados para verla para poder tener un punto en la conversación. may we not feel motivated to watch it to have something to talk about, Sino que con un estilo de vida centrado en las experiencias de Cristo Jesús, but with a lifestyle that is centered in the life of Christ Jesus. Santiago nos está diciendo a la iglesia de Balboa que es momento de ser mensajeros de esperanza. James is saying to the Balboa Church
that it's time to be messengers of hope. Y así como nos describe como almas adúlteras, And the same way that he describes us as adulterers, de igual forma nos provee la salida humillándonos delante del Señor. at the same time, he provides the way out, humbling ourselves before the Lord. Y hay algo peculiar en Santiago. Menciona a Cristo Jesús solamente 2 veces en su carta. And there's something peculiar about James, that is that he just mentions Jesus twice in his letter. Pero mientras lo van leyendo van a ir reconociendo que él reconoce la Trinidad. But as you read it, you will be able to see that he acknowledges the Trinity. Porque habla del Señor como uno y habla del Espíritu como una bendición para nosotros. Because he speaks of the Lord as one, and he speaks of the Spirit as a blessing to us. De manera que si nos sometemos a Dios, resistiremos al diablo como se nos indica acá. So if we humble ourselves before the Lord, he will lift us up. Vamos al quinto y último elemento. Let us go to the fifth and last element. Santiago capítulo 1, James chapter 1, versículos 16, 22 y 27. verses 16, 22, and 27. Amados hermanos míos, no erréis. Do not err, my beloved brethren. Y esto hace connotación del concepto de que estoy apuntando a llegar a un lugar que es Cristo, el camino de Cristo Jesús. And this connotation is that I am aiming to a certain point, which is to go on the way of the Lord Jesus. Por ser humano, yo sé que no voy a dar en el blanco, And because I'm human, I know that I am not going to hit the target. sino que voy a errar y por ende voy a pecar. But instead, I am going to err, and therefore I'm going to sin. Pero si estoy cerca de la palabra de Dios, But if I am close to the Word of God, veamos qué nos dice. let us see what it says. 22. Verse 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. 27. Verse 27. Y la religión pura es la iglesia adventista del séptimo día. No, eso no es lo que dice ahí. And the pure religion of the Balboa Seventh-day Adventist Church. No, that's not what it reads here. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Pure religion and undefiled before God and the Father is this: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, to visit the fatherless and widows in their affliction, y guardarse sin mancha del mundo. and to keep himself unspotted from the world. Oh, hermanos, en esta misma iglesia estamos faltos de ayuda Brethren, in this same church, we're lacking help a nuestras mismas viudas to our widows y a nuestros mismos huérfanos, and our orphans. ya sea de padre o de madre o de los dos. It could be father, mother, or both. Solo de un ejemplo. I will only give you an example. Yo no tengo madre, I do not have a mother, pero viene el Día de la Madre y se celebra grandemente. but we have Mother's Day and we celebrate it greatly. Aunque alguna de ustedes podría ser mi madre y darme muy buenos consejos. Even though that some of you could be my mother and you could give me very good advice. Porque una vez madre, Because once a mother, el sentimiento está allí y el momento protector sale en el momento apropiado. the feeling is there and the protective instinct comes out in the appropriate moment. Salió el programa Pancito. The Pancito project came out. Suficiente fuerza al inicio, todos emocionados. There was enough strength and we were all excited in the beginning. Terminó con solo 5, 7, si mucho 10 personas sosteniendo el programa. And it ended with 5, maybe 7 people sustaining the program. Y a todos nos costaba dar la ayuda o levantarnos temprano para ir a ayudar. And it seemed difficult for all of us to give help or to wake up early to give out the breakfast. Quizá pensando que al final de los directores es la responsabilidad. Maybe thinking at the end that the responsibility belongs to the directors. Hermanos, es un llamado para mí. Brethren, that is a call for me. Tómelo usted como quiera, hermano. Take it whichever way you want, brethren. Pero el Señor me llamó a mí por la carta de Santiago. But the Lord called me through the letter of James. Y me hizo darme cuenta And he made me realize que no estoy trabajando la palabra como la estoy oyendo. that I am not working the word the same way that I am hearing it. Somos rápidos para procurar la última parte. We're quick to incorporate the last part. Guardarnos sin mancha y nos jactamos de esto como adventistas.
to keep ourselves unspotted, and we boast ourselves as Adventists. No, yo no como cerdo porque mi Señor me dice que no tengo que comer cerdo. And I don't say like pigs because the Lord says, dice que no debemos comer. I do not say that we're not supposed to eat, that I do not eat pork because the Lord says that we're not supposed to eat pork. Sintiéndome que ya estoy un escalón arriba llegando más al cielo. Feeling that I am a step closer to heaven. Y si bien cuando lean la carta de Santiago van a notar que eso es importante, And even though if you read the letter of James, you will see that that is important. como lo leímos en la lectura bíblica, As we read it in the scripture reading, en el capítulo 2, versículo 26, in chapter 2, verse 26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. No hay una iglesia que provea tanto material didáctico y para acercarse a las personas como esta de aquí. There's no church that provides so much material, educational material or material to hand out to people as this church. Al menos en Guatemala hay una persona encargada de publicaciones para lograr vender las prioridades y que las puedan llevar a otras personas. At least in Guatemala, there's someone in charge of the material to sell the Priorities magazine and take it out to people. Imposible pensar que le regalen a uno un libro para regalarlo. It is impossible to think of being given a book so that you can give it away. Esta iglesia prevé tener todo eso a disposición. This church is always taking into account having that available for the service of the Lord. Siendo así, hermano, Santiago nos refuerza lo siguiente. Being this way, James reinforces the following. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. James 4:17 says, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Porque juicio sin misericordia se hará con los que no hicieren misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. James 2:13, for he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Así también la fe, y si no tiene obras, es muerta en sí misma. The same way faith, if it doesn't have any works, is dead in itself. Santiago 2:17. James 2:17. Pero amigos, hermanos, Dios provee su solución siempre. But brethren, the Lord provides the solution always. Y así como nos está llamando a recapacitar, And the same way that he's calling us to think, sin importar la edad, regardless of the age, el género, the gender, los estudios, the studies, la disponibilidad financiera o económica, or your financial or economical disposition. nos da una solución en Santiago 1:17. He gives us a solution in James 1:17. Y les pido, hermanos, que como iglesia y como pueblo nos aferremos de esto. And I ask you that as a church and as a people, we take a hold of this. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Because every good gift and every perfect gift is from above, del Padre de las luces, and cometh down from the Father of lights, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. which whom is no variableness, neither shadow of turning. Y el canto decía que no hay un Dios más grande. And the song says that there is no greater God. Y Santiago nos está diciendo que a ese Dios podemos acercarnos hoy And James is saying that we can draw near to that God today y pedirle un corazón transformado. and ask for a transformed heart. Y de forma individual, tal cual como es la salvación, And in that individual way, just as salvation is, yo y tú podamos hacer un cambio hoy you and I can make a change today y dar frutos en la fe del Señor. and bear fruit in the faith of the Lord. Que el Señor nos bendiga. May the Lord bless you.